En este primer capítulo de nuestra historia, los fantasmas del pasado parecen cobrar vida. Regresión, volver hacia atrás, no solo en el tiempo, sino en las ideas que creíamos enterradas. En un mundo sacudido por crisis económicas, desigualdades y tensiones globales, los fantasmas de regímenes autoritarios encuentran nuevas formas de seducir a las masas. Mexico's gonna pay for the wall. We're gonna stop. Una bestia en medio de la avenida. En este capítulo exploraremos cómo el ascenso de la ultraderecha en diferentes partes del mundo configura un escenario de regresión, un retroceso que amenaza las conquistas obreras, campesinas, peligran los derechos humanos y el pluralismo que alguna vez creíamos asegurados. Pero, ¿qué impulsa este regreso? ¿Qué conecta a Mussolini y Franco con los líderes de la nueva ultraderecha? ¿Cómo entender este fenómeno? Regresión, desigualdad, miedo. Tres palabras que, juntas, abren una puerta a los demonios del autoritarismo. Y esa puerta ya está entreabierta. La conceptualización y categorización de la extrema derecha o la ultraderecha es debatida aún, abarcando desde una derecha radical democrática pero iliberal, hasta una extrema derecha antidemocrática y violenta. Aunque cada región tiene sus particularidades, los movimientos ultraderechistas comparten un hilo conductor, un patrón que atraviesa fronteras. El autoritarismo, una estructura jerárquica que prioriza el orden sobre la libertad. Nacionalismo extremo, una exaltación de la identidad que excluye a quienes no se ajustan al molde. Exclusivismo cultural, un discurso que margina a minorías y resiste la diversidad, defiende valores conservadores tradicionales, oponiéndose a derechos como el aborto y el matrimonio igualitario, desde una postura radical y polarizadora. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de una oscuridad sin precedentes. Regímenes de extrema derecha como el fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler desataron un horror que quedó grabado en la historia. El Holocausto no solo cobró la vida de 6 millones de judíos europeos, también se llevó consigo a homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos, todos etiquetados como indeseables por una ideología que buscaba imponer su visión de un orden social. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el mundo descubrió la magnitud de las atrocidades, una frase emergió con fuerza: nunca más. Un lema que no solo buscaba honrar la memoria de las víctimas, sino que también se convirtió en un faro para la integración europea, priorizando la unión sobre los nacionalismos que dividieron a la humanidad. Pero el final de la guerra no significó el fin del fascismo. Este periodo marcó la primera de las 4 olas de ultraderecha que siguieron en la posguerra, conocido como neofascismo, de 1945 a 1955, una etapa donde estas ideas encontraron un terreno hostil con poco o nulo apoyo popular.
En la década de 1950, partidos como el Partido Socialista del Reich en Alemania y el Movimiento Nacional Socialista en los Países Bajos fueron prohibidos, reflejando así un rechazo generalizado hacia estas ideologías. Pero como la historia ha demostrado, las sombras de estas ideas nunca desaparecieron por completo. La principal excepción a esta primera ola de ultraderecha fue el movimiento social italiano, conocido como el MSI, bajo el liderazgo de Giorgio Almirante, uno de los últimos miembros del gabinete de Mussolini. Este movimiento no solo sobrevivió al entorno hostil de la época, sino que logró un lugar en el Parlamento Nacional allá en 1948. Giorgio Almirante no solo fue un vestigio del fascismo, sino un puente entre el pasado y el futuro de la ultraderecha en Italia. Bajo su liderazgo, el MSI no dejó de tener representación parlamentaria hasta su transformación. Casi medio siglo después, en el Partido Conservador Alianza Nacional en 1995. Pero la influencia de estas ideas no se limitó a Europa. Las ultraderechas de América Latina estuvieron profundamente marcadas por dos regímenes europeos: la Falange de Francisco Franco en España y el Estado Nuevo de Antonio Salazar en Portugal. En Chile, por ejemplo, nació el Partido Falange Nacional en 1935, que buscaba replicar las ideas del franquismo. La Falange Nacional. En Colombia, entre 1950 y 1951, el presidente Laureano Gómez intentó instaurar un nacionalismo católico basado en los valores de la ultraderecha europea. En Brasil, la organización Ação Integralista Brasileira adoptó el lema Deus, Patria y Familia, el mismo que Salazar promovió en Portugal. Estas palabras se convirtieron en el estandarte de una cruzada que buscaba imponer un orden autoritario en la región. La segunda ola de la extrema derecha emergió entre 1955 y 1980, un periodo marcado por la frustración ante las condiciones de vida de la posguerra y un profundo inconformismo. La brecha entre las zonas urbanas y las periferias rurales se amplió, alimentando así un resentimiento que encontró en el populismo de derecha radical una vía de expresión. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia fue la Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos, el Puyadismo, liderada por Pierre Puyade en Francia, que se alzó como una respuesta a la creciente centralización del poder y la crisis económica de la época. En Estados Unidos, el miedo al comunismo moldeó tanto su política interna como externa, dando lugar a movimientos que promovieron la segregación racial y al mismo tiempo respaldaron dictaduras militares en América Latina a través de la Operación Cóndor. La doctrina anticomunista de los Estados Unidos no solo fortaleció movimientos de extrema derecha en América Latina, sino que también respaldó a dictaduras en países como Argentina, Brasil y Chile. La Operación Cóndor fue una red de represión que dejó miles de víctimas en su camino. En el ámbito doméstico, Estados Unidos enfrentaba sus propios demonios. La agenda segregacionista encontró su voz en figuras como George Wallace, candidato presidencial en 1968, quien promovió la segregación racial y logró victorias en 5 estados del sur de los Estados Unidos, históricamente ligados a la Confederación y la esclavitud. En Europa occidental, los años 80 marcaron un punto de inflexión. Los partidos de derecha radical comenzaron a consolidarse en la política convencional, dando paso a la tercera ola de la ultraderecha. Factores como la globalización, el desempleo y la inmigración fueron el caldo de cultivo perfecto. Para finales de los años 80, partidos de extrema derecha
habían surgido en la mayoría de los países europeos, captando así el 4.4% de los votos del electorado en la región. En 1989, esta tendencia se expandió a los países excomunistas tras la caída del muro de Berlín. En un mundo que transitaba al capitalismo, el discurso de la ultraderecha encontró nuevas audiencias. Mientras Europa consolidaba esta tercera ola, Estados Unidos y América Latina enfrentaban sus propias manifestaciones de extremismo. En Estados Unidos, aunque los grupos ultraderechistas permanecían mayormente al margen, figuras como David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, lograron insertarse en la política estadounidense. Entre 1989 y 1992, Duke ocupó un lugar en la Cámara de Representantes de Luisiana, demostrando así que este discurso aún encontraba eco en los sectores de la población. En América Latina el panorama era diferente, pero no menos inquietante. La implementación del neoliberalismo en la región desdibujó las fronteras entre la derecha tradicional y la extrema derecha. El discurso ultraconservador se centró en tres pilares: la familia, la religión y el orden social. Con la excusa de preservar valores tradicionales, se reforzaron narrativas que justificaban la exclusión, la intolerancia y el retroceso en los derechos sociales. Así, la ultraderecha encontró un nuevo rostro en un continente que luchaba por redefinir su identidad tras décadas de dictaduras militares. Communities have suffered under democratic Estos santos evangelios, desempeñar con lealtad. La ultraderecha hoy vive su cuarta ola, un movimiento global que ha sido moldeado por tres crisis clave: los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008 y la llamada crisis de refugiados de 2015. Hoy, este movimiento ha dejado de ser una fuerza marginal. La ultraderecha ha logrado un nivel de aceptación impensable, incluso infiltrándose en coaliciones de izquierda. Sus banderas son claras: corrupción, seguridad, inmigración y política exterior, pero sus objetivos son mucho más oscuros. En Europa, el ascenso de la ultraderecha genera intensos debates sobre el futuro político del continente. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, cerca de 497 de los 720 escaños fueron ocupados por fuerzas conservadoras o ultraderechistas, consolidando así su influencia en naciones como Italia, Francia, Austria y Alemania. En Alemania, Alternativa para Alemania, AfD, se posiciona como la segunda fuerza política. En España la historia no es diferente. Vox ocupa el tercer lugar. Y en Hungría, Viktor Orbán, con su partido Fidesz, ha combinado el nacionalismo de derecha con posturas ultraderechistas, gobernando durante 14 años en constante desafío a la Unión Europea. Pero no solo Europa. En Estados Unidos el fenómeno ha alcanzado nuevas alturas. Donald Trump, el republicano que gobernó entre 2017 y 2021, regresa a la presidencia. Su victoria, a pesar de enfrentar múltiples procesos judiciales, evidencia el declive de los demócratas y el auge del discurso ultraderechista. América Latina, durante la primera década del 2000, vivió un auge de gobiernos de izquierda impulsados por la desigualdad socioeconómica y su promesa de fortalecer el papel del Estado. Pero como siempre, la política es un péndulo. Cuando el péndulo comenzó a moverse hacia la derecha, lo hizo con fuerza. El caso más representativo fue Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil en 2019. Un hombre que no temió mostrarse abiertamente homófobo, racista y machista. Su discurso no solo cautivó a Brasil, sino que inspiró a muchos otros. Figuras como Javier Milei en Argentina, con su discurso libertario y antisistema, y Nayib Bukele en El Salvador, conocido por su estilo autoritario, marcaron el inicio de una nueva era en la política de extrema derecha en la región.
El crecimiento de la ultraderecha en el mundo no es un fenómeno aislado. El supremacismo hindú en la India y la ocupación progresiva de Israel sobre Palestina son ejemplos de cómo estas ideologías no solo fragmentan naciones, sino que perpetúan conflictos étnicos y, en los casos más extremos, legitiman genocidios. Trump, Santiago Abascal, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro o Javier Milei. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.